Y tenemos como título de este tema, que es la segunda parte y última, fueron solamente 2 conferencias, la iglesia en los últimos tiempos. En el servicio anterior cubrimos bastante acerca de este tema, informándole a la gente, en primer lugar, ¿qué es la iglesia? Voy a hacer un resumen muy rápido. La iglesia no es el edificio. Nunca digamos vamos a la iglesia porque estamos en el edificio. La iglesia somos nosotros, los seres humanos, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo. Así que la iglesia somos las personas. En segundo lugar, la palabra iglesia viene del griego ekklesia, que significa los que fueron llamados fuera. ¿Quién es la iglesia verdadera? Un grupo de seres humanos que recibimos un llamado del cielo. Así como en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a un lugar, y no le dijo Dios a dónde lo iba a llevar, es el llamado a nosotros. De repente algún día en alguna conferencia oíste la voz del Espíritu Santo que te está llamando para que regreses a tu familia, a tu trabajo, a tu escuela, con tu novia, con tu esposa, con tus hijos, a anunciarles la muerte y resurrección del Hijo de Dios y lo que se encuentra al creer el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ese es el significado etimológicamente de lo que es la iglesia. Y vimos también que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia era un misterio, como lo explica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 y en Colosenses capítulo 1. El misterio que ahora Dios a los apóstoles les da revelarlo al mundo. ¿Por qué no existía la iglesia en el Antiguo Testamento si no era una forma de campamentos que tenían avanzando hacia la Tierra Santa? Porque era un símbolo en el Antiguo Testamento que, así como millones de personas salieron de Egipto, que es una representación del mundo, y atravesaron un desierto para tener un destino final que es la tierra de Canaán, la iglesia es un cuerpo, un grupo de personas que estamos atravesando un desierto. El mundo a nuestro alrededor es un desierto, no tiene nada espiritualmente que proveernos. No nos puede dar paz, no nos puede dar seguridad, no nos puede dar alegría, no nos puede dar esperanza. Estamos llenos de frustraciones, de tristezas, otros de envidias, otros de ambiciones, porque es el mundo en que vivimos ocupado por Satanás. Así que la iglesia somos un grupo de personas que vamos atravesando un desierto. Y en este desierto, así como en el Antiguo Testamento, Dios les proveyó agua, comida, sus zapatos nunca se echaron a perder, nunca les faltó nada. Para demostrarles que Él es el proveedor, así Dios quiere tratar con tu vida y con todos nosotros. Mientras atravesamos este desierto y te mantengas confiando en Él, Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. Porque lo único que le interesa a Dios de tu vida es que le busques y le pongas en número 1 con todo tu corazón. Porque todas las demás cosas os serán añadidas. Busca primero, número 1, a Dios en tu vida, en la palabra. Ven en las mañanas a tener comunión con Dios en la palabra. Antes de acostarte, dar buen ejemplo a tu hijo, enseñar la palabra de Dios, ganar las almas en el lugar o en el campamento donde tú tengas como trabajo, y no te imaginas cómo te va a bendecir Dios. Pero Dios nunca nos va a abandonar. Somos nosotros los que lo abandonamos y lo dejamos. Y después nos lamentamos. Y casi siempre los que abandonan a Dios comienzan a echarle la culpa a Dios de la situación en la que se encuentran. Cuando Él no es el culpable, Él en una cruz dio su vida por ti. Y te ama y te seguirá amando eternamente. Pero no nos perdamos las bendiciones que tenemos en esta vida mientras vivimos en obediencia. Muy bien. Veamos a continuación ahora, ya vimos entonces la definición etimológica de la palabra iglesia. El origen de la iglesia nació en Pentecostés, 50 días después que Cristo resucita, vino el Espíritu Santo sobre un grupo de personas
Hechos capítulo 2, y fueron bautizados con el Espíritu Santo para formar la iglesia, que es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y así como en un cuerpo la oreja no le dice a la nariz: oye, tú no oyes como yo, pues le va a contestar a la nariz: no seas tonta, tú tampoco hueles como yo. O sea, es absurdo estarnos comparando unos con otros. Somos un cuerpo todos: presbiterianos, bautistas, pentecostales, nazarenos, Vía Nueva para el Mundo, carismáticos. Aunque haya diferentes doctrinas no esenciales para la salvación, debemos amarnos y soportarnos unos a otros. Porque tú puedes tener toda la teología del mundo y 5 doctorados y creerte papucho de papuchos, y si no tienes amor, no eres nada. 1 Corintios capítulo 13. Aunque yo hablara lenguas, y aunque subiera todo el conocimiento y fuera profeta y tuviera los misterios conocidos de Dios, y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe, como una trompeta que no da ningún sonido. Porque Dios busca en nosotros más que nada el amor para servir a los demás. Y si tú ahorita no estás sirviendo a alguien o a algo en tu oficina, el que barre tu oficina, dile: ahora préstame la barra, la escoba, yo voy a barrer. Oiga, pero usted es el jefe. ¿Sabes una cosa? Tú no eres, yo no soy más grande que tú. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y Dios no ve el color de nuestra piel ni la posición económica que tenemos. Por eso dice Santiago en el capítulo 2 de su carta: si entra a la iglesia alguien con anillos de oro y con traje Gabbana Gucci, como se llame, y lo sientas hasta adelante, y a los pobres les dices con guaraches: ustedes allá se sientan, ¿no estamos haciendo acepción de personas? Y al hacer esto, no podemos llamarnos hijos e hijas de Dios. Esto es lo que básicamente es el cristianismo. Abran sus Biblias en 1 Corintios 12 y pasemos ahora, en tercer lugar, a analizar las funciones de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12. La iglesia de Corinto ha sido la iglesia más carnal, la más carnal de todas las iglesias de Éfeso, de Tesalónica, de Colosenses, etcétera, etcétera, de Filipos. Y la iglesia de Corinto era una iglesia muy difícil, porque se encontraba casi en la punta de Grecia y era un puerto. Era el principal puerto de prostitución y de decadencia moral, casi en Europa y en el Asia Menor, porque llegaba hasta Turquía la degeneración que había en Corinto. Las mujeres en Corinto se rapaban, traían el pelo así, pero completamente, porque así eran identificadas por la sociedad como prostitutas. Y cuando comenzaron a convertirse, esto es simplemente un breve análisis de lo que era Corinto para que entiendan, cuando comenzaron a convertirse las prostitutas, en Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo les dice que se dejen crecer el pelo, como un símbolo que ahora ya están bajo la autoridad o de un esposo o de Dios, y que ya dejaron la vida fácil. Y le dice, ¿verdad? Y si no tienen el pelo largo, pónganse un velo. Y de ahí viene la costumbre en las iglesias católicas, en algunas iglesias apostólicas, que las mujeres usen velo al entrar a un servicio. Pero esto era un aspecto nada más cultural, que no se puede aplicar ya al mundo moderno, porque ya tenemos la Biblia completa y ya entendemos. En Efesios la mujer se someta al marido, el marido ame a su esposa, etcétera, etcétera. Y ahora esto es solamente un símbolo para que podamos nosotros saber que si lo convertimos al mundo moderno, una mujer cristiana casada debe vestirse con modestia y de acuerdo a la moral. Una mujer casada nunca tendrá el escote hasta por acá, ni andará en minifalda, porque ya está casada. Y al vestirse de esa forma está mandando un mensaje: yo estoy fuera del mercado, ya no estoy disponible. Pero cuando una mujer se viste de una forma atractiva, atrayendo miradas de los hombres, está diciendo: ¿qué cosa? Estoy disponible. Entonces estos principios morales son importantísimos para que ustedes también, mujeres,
cristianas sepan cómo andar y cómo le agrada a Dios que ustedes se vistan. Ahora las muchachas jóvenes también, aunque no estén casadas, ¿verdad? Si tú andas con el spot acá, tú eres jovencita y me estás escuchando, vas a traer detrás de ti a 50 abejorros, zumbando, buscando, ¿sabes una cosa? No a tu vida ni a tu moral, van a andar buscando tu cuerpo nada más. Porque de acuerdo a cómo se viste una mujer, atrae las miradas de los hombres. En 1 Timoteo 2, el apóstol Pablo les explica que las mujeres se vistan de acuerdo a la moral. ¿Para qué? Para que no atraigan las miradas sobre su cuerpo. Si encuentras un muchacho que Dios lo tiene para tu vida y Dios tiene un hombre para cada mujer y una mujer para cada hombre, no necesitas atraerlos con tu cuerpo. Porque el que es para ti y nadie te lo va a quitar. Así que no necesitas andar, como decimos, la coquetería es absurda, ¿verdad? Y es ridícula, porque tú no estás buscando entregarle tu cuerpo a nadie hasta que tú te cases. Y si tú mantienes esa moral y esa rectitud y esa conducta y esa ética para vivir, Dios te va a dar el mejor hombre que tú no te imaginas. Y la mujer y el hombre, la mujer muchacha que Dios tiene para tu vida. Dios nos ha dejado toda la sabiduría para que vivamos una vida perfecta, sabia, una vida de esperanza, una vida donde somos bendecidos por Él. ¿Y quién no quiere ser bendecido por Dios? Los corintios pues eran muy carnales, era una mezcla tremenda y comenzaron a usar también los dones espirituales abusando de ellos. Por eso todo un capítulo, Corintios capítulo 14, lo dedica Pablo al uso del don de lenguas, diciéndoles en conclusión en un servicio el domingo que nadie hable en lenguas si no hay un intérprete. Y si no hay un intérprete, cállate. ¿Por qué? Porque van a entrar personas que no son cristianas al servicio y van a oír a alguien, ¿verdad?, hablando en un dialecto, lo que sea, que no van a entender y va a decir, esto es el manicure. Esto está peor que el psiquiátrico. Van a creer que estamos locos. Así lo dice Pablo en Corintios 14. Entonces, si tienes el don de lenguas, úsalo en tu vida, úsalo para orar, en reuniones pequeñas donde son cristianos y entienden lo que estás haciendo. Pero el domingo en el servicio, Pablo prohíbe que se use las lenguas y que no hablen lenguas si no hay intérprete. Y si hay alguien hablando en lenguas, que sea 1, 2, 3 y por orden. Y que nunca 3 o 4 al mismo tiempo. Jala, cantana, saca la bazooka, Kawasaki. Bueno, esta es una forma, ¿verdad?, de expresar nada más la forma en la que muchas personas que ni siquiera son lenguas. Muy bien, y ahora en cuanto a los dones espirituales, saben ustedes también hace mucho tiempo que este famoso don de lenguas se quería imponer por fuerza. Yo recuerdo en los 70 finales, yo me convertí en el 74. En el 77 comencé a predicar en la sierra, estuve de misionero en la sierra de Oaxaca y Guerrero como misionero 3 años con los indígenas, durmiendo en suelos, ¿verdad?, de tierra, me tapaba con periódicos. Ahí nos forjó Dios, tal vez quiso formar mi carácter ahí Dios. Por eso los que hemos pasado la pobreza, ya no nos asustamos de la pobreza, ¿verdad? Porque sabemos que Dios con nosotros podemos pasar cualquier etapa en la vida. Pero en esa época, de los 70, finales de los 70, principios de los 80, yo iba a iglesias cristianas con muy poco conocimiento todavía de la Biblia y me decían, ¿verdad?, pásele aquí, y nos formaban a todos. Un día me agarraron con pinzas y me sacaron la lengua y me dijeron, tiene usted que hablar en lenguas, y me daban de golpes aquí y se ponían atrás de mí para que alguien me empujara y me cayera al suelo. Yo recuerdo que algo en mi espíritu me dijo, esto no es correcto, esto no está mal, esto está mal. Además, ¿para qué me pone? Si me quiere tomar el Espíritu Santo, pues Él no me va a descalabrar. El Espíritu Santo no me va a tumbar para que me descalabre, ¿verdad? ¿Para qué me tienen que poner cachadores atrás? Y cuando comencé a estudiar la Biblia, me di cuenta, ¿verdad?, que pues las lenguas no era un don para todos. Pero son extremos por la imperfección humana que tenemos, en las que la iglesia cae, y estos y otros errores, y en lo que llegabas y tenías que hablar en lenguas,
Y llegaron al extremo, que ya sí fue el extremo de todos, que si no lo hacen lenguas, no tenías al Espíritu Santo. Y eso ya es una herejía. Ahí sí ya, discúlpame, pero ahí sí esto ya es una barbaridad. Porque vamos a verlo claramente de qué forma Dios trabaja con los dones espirituales, y no hay ninguno de ustedes que no tenga un don espiritual. Y si tú tienes el don de lenguas, dale gracias a Dios. Yo tengo otro don, pero no trates de imponerme tus dones, ni porque tú hablas en lenguas, que yo también tenga que hablar en lenguas. Y hasta este momento tengo 48 años de cristiano y nunca he hablado en lenguas, más que un poco de inglés, francés, italiano y español. Y también un poco de mixteco. Sí, en serio, es el lenguaje de Oaxaca. Atinanchi, tutimajaya, patotancha, managuaya, canayo, ganecanica, yocanica, yomandola. Ah, ¿verdad? Y no son lenguas, es mixteco. Muy bien, 1 Corintios 12, versículo 4 en adelante. Dice Pablo, acuérdense que se está tratando con una iglesia de lo más difícil que hay en el Nuevo Testamento. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Comienza en primer lugar Pablo diciendo que los dones son muchos, hay muchos dones que Dios tiene para sus hijos. Y los dones que Dios te va a dar, solamente Dios sabe lo que tú necesitas y el llamado que tú tienes, por lo cual esos dones tienen que ser parte de tu equipo. Si Dios te llamó para predicar, pues te va a comenzar a preparar a estudiar la Biblia, vas a amar la Biblia, vas a ser apasionado por la verdad y vas a tener un fuego dentro de tu corazón de hablar de Cristo a tus amigos, etcétera, etcétera. Y Dios te dará el don, ¿verdad?, de poder compartir la palabra, te dará gracia ante el público que tú te presentes, porque fuiste llamado por Dios, y en el campo de autoridad en que Dios te llamó, ahí tendrás la autoridad y la gracia de Dios. Pero si tú tratas de funcionar en la iglesia en un campo, si tú, por ejemplo, eres evangelista y quieres ser pastor o quieres ser profeta o lo que quieras, y te metes a un campo que no tienes llamado, vas a fracasar y te vas a frustrar porque no es el campo que Dios te llamó. Por eso es tan importante saber los dones que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo puedo descubrir, Señor? Obedeciendo los que ya tienes. Y el conocimiento que tienes, siéndole fiel a Dios. Y mientras vas caminando, Dios te va ampliando el entendimiento y de repente te van a decir, necesitamos una maestra de escuela dominical. Y tú, no sé enseñar. Y Dios te va a recordar, a Moisés le dije lo mismo. ¿Y sabes qué me contestó Moisés? Ay, Señor, yo no sé hablar. Y entonces le contestó Dios, ¿quién hace la boca y quién hace la lengua? Si yo te llamo, no te veas a ti lo que tienes o lo que no tienes, veme a mí, que yo te proveeré y te daré el poder, si te he llamado, para hacer lo que tú quieras y lo que tú anheles conforme a la obediencia a mi palabra. Entonces, cuando una persona dice, es que yo no sé hablar para la escuela dominical, inténtalo y ve, y digo, bueno, yo estoy disponible, y vas a descubrir a lo mejor de repente que comunicaste y te diste cuenta que hablaste algo que ni siquiera te esperabas. Yo en mi caso, yo me sorprendo cada vez que predico, se los digo, de 46 años de predicar, me sorprendo cada vez que hablo, y siempre que salgo a la iglesia, le digo, Señor, yo sé que soy un papanatas, soy inadecuado, me siento cada vez más inútil, yo sé que tengo que depender y me aferro a Dios, y sé que mientras oro y estoy con Él, Él me va a ayudar, pero ay de mí si 1 o 2 días dejo o me separo de la palabra de Dios. Porque me conozco y sé realmente el poder de Dios que actúa cuando tú obedeces, nada más. Hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Esta palabra operaciones, apúntenla, los que trajeron su Biblia, es la palabra griega energema, o sea, energía. Hay diferentes energías en las que el Espíritu Santo opera en los seres humanos. Versículo 7, pero a cada uno, a Pancho, a Carmelita, a Juana, a Gerardo, a Ernesto, a cada uno, o sea, no hay nadie que no tenga dones,
a cada uno Dios le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y esta palabra provecho es una palabra importante porque es la palabra un pero que significa para el bien de los demás. Vamos a comenzar. Nada de lo que Dios nos da es para nosotros. Es para que tú lo compartas a los demás. Si tienes un don, no te jactes ni te enorgullezcas. Es que yo hablo en lengua así, tú no, soy superior a ti. Qué absurdo, ¿verdad? Qué carnalidad tan baja de pensar de esta manera. Todo lo que Dios nos da es para los demás. Lo vamos a ver en Corintios 14 para edificar a la iglesia. A este versículo 8, a Carlos les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, a Santiago, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, a Pancracio, fe por el mismo Espíritu, a otro, etcétera, dones, sanidades, a otro hacer milagros, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Versículo 11 está la clave. Pero todas estas cosas, qué clara es la Biblia, por el amor de Dios. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Lo traduzco como a él le da la gana. No tienes que estarle diciendo yo no tengo. El Espíritu Santo es el que reparte todos los dones. No somos nosotros. Dame el don de lenguas, dame este don, quisiera estas cosas. Tú obedece a Dios y deja que el Espíritu Santo con el tiempo y tu madurez te muestre el don que Dios te ha dado para servir a la iglesia. Siempre es para servir a tus hermanos, a la iglesia donde tú asistes. Ahora dice en el versículo 27 del mismo capítulo: ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos, ¿quién puso? Dios. Siempre Él es soberano. A unos puso Dios en la iglesia: apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Tonchis? Entonces, cuando yo le enseñé este pasaje a un maestro mío, que es el que quería que yo hablara en lenguas, oiga, pero aquí la Biblia no puede ser más clara. Aquí dice que no todos hablan en lenguas, que todos tenemos diversidad de cosas. Y a mí, mi querido maestro, le dije, no me ha dado a mí ese don, y por más que le hago, bueno, me estoy haciendo el tonto, porque no vienen de Dios. Entonces es increíble cómo nosotros estamos peleándonos en las iglesias por los dones, o unos porque unos tienen este don y otros porque tienen este don. La iglesia es un cuerpo donde Dios a todos nos dirige de diversa manera y a todos nos da. No hay un cristiano que no tenga un don del Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, no solamente Dios nos provee a los que pertenecemos a una iglesia de dones, de diferentes energías, sino que el propósito de la iglesia se encuentra en Hechos 1:8. Y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos. La palabra testigo es una palabra interesante en el original griego, que es martureo. De ahí viene la palabra mártir. El Espíritu Santo desciende del cielo y entra a mi vida con el principal propósito: que ahora Dios me saca del mundo espiritualmente, de los ídolos, de las religiones, de la cultura, de las filosofías, del mundo, de las tinieblas, y Dios me saca y me lleva, me traslada al reino de la luz, donde ahora yo soy luz. Y aquí en el reino de la luz me voy a discipular, voy a estudiar la Biblia para regresar a mi casa donde muchos no son cristianos, para regresar a mi trabajo donde muchos no son cristianos, para regresar a mi consultorio, a mi taller de carpintería, a mi lechería, a mi tienda, para regresar al mundo y hablarles de Cristo.
Este es el principio elemental de un cristiano. Ahora te pregunto, si desde que tú te convertiste, examínate con toda sinceridad, si desde que tú te convertiste a nadie le has hablado de Cristo, ni has guiado a Cristo a nadie, dudo que tengas al Espíritu de Dios. Eres una persona religiosa nada más, como hay millones en el mundo. Pero el Espíritu Santo entró a nuestras vidas para darnos valor. Si ese valor fuera natural, el Espíritu Santo perdía el tiempo entrando a nuestra vida. Pero por naturaleza somos cobardes, todos los seres humanos, y Dios lo sabe, todos somos cobardes, egoístas, centrados en nosotros mismos, ambiciosos. Somos lo peor, somos como basura realmente fuera de Cristo. No tenemos nada bueno, y lo que tenemos ahora como cristianos es Jesús nada más. Y fuera de Jesús en mi vida, Dios no me ve nada, me ve a través de Jesús y de la sangre que me cubre de Cristo. Y si ahora tengo el Espíritu Santo y me da vergüenza en Navidad, es que vamos a dar gracias, Jesucito mío, amén. Y cuando en un restaurante, tampoco con tu familia, no inclinan todos el rostro para que nos vean todos alrededor en las mesas, que estamos dando gracias. ¿Y esos quiénes serán? ¿Serán mormones o serán musulmanes? ¿Verdad? No, nadie de esos hace eso más que los cristianos, ni los católicos oran públicamente. Si tú no eres testigo de Cristo y no hablas de Cristo en tu escuela, a tus amigas, a tus amigos, etcétera, etcétera, y te apenas, la presión del mundo me da vergüenza, es que ese valor no lo tienes sobrenaturalmente. Pero si lo tienes, vas a vencer, no importa que esté mi compadre, ni mi comadre, ni mi suegra, ni mis mejores amigos. Jesús murió por ustedes. Quiero decirles ahora, me escuchan ahora en Navidad, en tu cumpleaños, voy a hacer una oración. ¿Me permiten hacer una oración? Pésame el micrófono. Y en medio de todo este gentío que no conoce a Jesús, comienzas a orar. Y créeme, en la oración va el poder del Espíritu Santo, que va a entrar a lo profundo como una espada de dos filos, atravesando el alma y el espíritu de las personas que no tienen a Jesús. Y esa oración impactará a más de una persona como tú no te imaginas. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué tienes ahorita salud? ¿Para seguir haciendo dinero? ¿Para seguir teniendo éxito en tu carrera? ¿Para seguir comprando edificios? ¿Para seguir progresando? ¿Para que llegues a tener el mejor médico del Estado de México? ¿El mejor licenciado? ¿Para que te den un premio Nobel de paz y de medicina por alcanzaste tus méritos? En verdad les digo, dijo Jesucristo, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Tú tienes que evaluar qué es lo más importante de tu vida. Hablar de Jesús. Y cuando tú tengas esa convicción, no te imaginas cómo Dios te va a bendecir. Ahora finalmente, como el título de este tema o estas conferencias es la iglesia de los últimos tiempos, veamos en primer lugar una teología equivocada respecto a la iglesia que cada día cobra más fuerza en distintos países y en distintas iglesias o en distintas denominaciones. Comienzo con esto porque es una teología muy, muy equivocada, no es nada bíblica, pero ha cobrado mucha popularidad y tenemos que ver que forma parte de los últimos tiempos. Porque vamos a ver todas las falsas doctrinas que se están enseñando actualmente. Esta teología se llama la teología del reino, si la quieres apuntar. La teología del reino. Muy popular en muchas iglesias. ¿Qué enseña esta teología? ¿O qué se está predicando? Que la iglesia conquistará el mal en el mundo. Que la iglesia finalmente, como es sin mancha y sin arruga, no puede Jesucristo venir hasta que la iglesia sea sin mancha y sin arruga. Y de la misma manera niegan inclusive el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Es interesante que este mismo pensamiento que se infiltró a las iglesias, al mundo espiritual de las iglesias, sea un pensamiento que ha dominado durante siglos anteriores al mundo secular. Casi siempre desde el siglo pasado, cuando los filósofos europeos principalmente comenzaron a enseñar basados en el darwinianismo,
La teoría de la evolución que nos dice que todo va de menos a más. Entonces cobró popularidad esta idea de Carlos Darwin, en la que el ser humano tiene que evolucionar y cada vez ser mejor, porque esa es la base de la teoría de la evolución. ¿Estamos evolucionando o estamos al contrario degenerándonos cada vez más? Entonces esta idea entró en las iglesias. No, es que también la iglesia tiene que mejorar, y la iglesia va a conquistar el mundo, y el mundo va a mejorar cada vez más mediante la ciencia y la tecnología. Y es el punto donde nos encontramos actualmente. Ahorita los últimos avances del CURP, que es la abreviación de los experimentos de genética que están haciendo, dicen que el ser humano actualmente, los genetistas van a formar y a construir un ser humano mejor que el que nos hizo Dios, a través de la ciencia y la tecnología, a través de la neurología, metiéndonos chips que nos quiten el egoísmo, la ambición, el orgullo. Imagínense nada más, hacernos mucho mejores, y a través de la genética, con diferentes cultivos de otros ADN o de células madre de animales y de otras especies, injertándolas en el ADN humano y así dándole al ser humano superpoderes, como los que tienen muchos animales, como el murciélago, que tiene un radar impresionante, como la araña fabrica un hilo que es mucho más resistente que cualquier hilo que cualquier pueda producir el ser humano. En otras palabras, convertir prontamente al hombre araña. Este es el punto en el que la ciencia se encuentra actualmente. Entonces esto entró a la iglesia y estamos diciendo nosotros que vamos a mejorar. Sin embargo, el fracaso de 2 guerras mundiales, la actual amenaza nuclear que estamos viviendo actualmente, nos muestra de una forma definitiva que el ser humano no va para arriba. Todos los descubrimientos después de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, el hombre en la luna, el internet, satélites espaciales de continente a continente, ahorita el interfón, y ahorita los chips y todas esas cosas que enorgullecieron al ser humano, y comenzamos a adorar la ciencia como diosa y al sexo como el Dios. Son los 2 dioses que el mundo está actuando ahorita, adorando: el Dios sexo y la diosa la ciencia. Y enorgulleció al ser humano. Y estas guerras que hemos atravesado, ¿verdad?, han hecho comenzar a reflexionar que el mundo no mejorará jamás. El mundo no puede mejorar jamás por la naturaleza humana, una naturaleza caída y en rebelión contra Dios. Entonces no hay nada que pueda mejorar, vamos de mal en peor. Ahora, a una persona que tiene el género femenino, le dicen que es del género masculino. O sea, al hacer esto, sígame con cuidado, están negando la biología y la genética. Ya no la Biblia, hagamos a un lado la Biblia. Si tienes el cromosoma Y, eres varón. Si tienes el cromosoma XX, eres mujer. Y te puedes operar, puedes atravesar procedimientos psiquiátricos, puedes atravesar procedimientos quirúrgicos que traten de cambiar tu sexo. Nunca vas a negar tus cromosomas. Y si tú quieres cambiar de sexo en otra persona y tus cromosomas te niegan, algo dentro del ser humano sucede, que tu mente comienza. Por eso el 60% de los suicidios en Estados Unidos son de personas transgénero, de acuerdo a la Academia de Psiquiatría de Estados Unidos. Investígalo tú. Es mucho más fácil que una persona que está en contra de su sexo que Dios le dio, que está escrito en los billones de células que tú tienes en tu cuerpo que eres hombre, y en los billones de células está escrito por Dios que eres mujer. Pero ¿por qué hemos ido hasta en contra de nuestra propia naturaleza? Porque es la locura a la que el ser humano ha llegado. Y la ciencia, la pseudociencia, entre comillas, apoyando esto. Los gobiernos como el de Estados Unidos imponiendo en las escuelas de Latinoamérica y de Centroamérica y de México la famosa ideología de género. Que a un niño no le niegues, si te dice que es niña, no le niegues que es niña, es niño o es niña. Si él dice que es niña, dile que es niña y que no es niño. Imagínense la perversidad
de la destrucción de la psicología de los infantes, que a esa edad ni siquiera tienen el derecho de poder saber si que son realmente delante de Dios, ni tampoco su sexualidad. Qué increíbles crímenes estamos nosotros haciendo. Pero comienzan a matar en las escuelas en Estados Unidos y las armas. El problema son las armas. Espérame tantito. ¿Quién jaló el gatillo? ¿Se disparan solas? ¿Qué es lo que está pasando? Que ya los jóvenes están desquiciados, están perdidos, han perdido completamente su identidad, ya no saben quiénes son. Criados casi siempre por la falta de un padre, criados por la madre o por los abuelos. En escuelas donde están viendo videos todos los días, pornografía en el internet, en el iPhone, llenándose con videojuegos de destrucción y de guerras. Llega el momento en que ese niño ya no sabe ni quién es y se convierte en un asesino. Las armas han existido desde que Caín mató a Abel. Caín y Abel eran dos personas en el mundo solas. No había armas, no había nada. Y agarró una quija de burro y lo mató. No le echemos la culpa a las armas, sino quién es el que maneja las armas y qué es lo que motiva a estos jóvenes a poder hacer crímenes de la magnitud que estamos escuchando. Pero así de perdido está el mundo. Entonces, este fracaso de 2 guerras, ¿verdad?, mundiales y la actual amenaza nuclear nos muestra que el ser humano está a punto de destrucción. Nos vamos a autodestruir. Y si Jesús no regresara antes, nosotros mismos cometeríamos suicidio político, suicidio mundial, suicidio familiar. Tenemos tanta autodestrucción dentro de nosotros que por eso fumas. Este producto es nocivo para la salud. Ya lo sé, hermano. Entonces, ¿para qué fumas? ¿Para qué te estás metiendo el gas que te está tronando tus alveoles? Porque me gusta. ¿Por qué te emborrachas? Tu hígado, tu familia. ¿Por qué te drogas? ¿Por qué cometes adulterio? ¿Sacrificas a tu esposa? El ejemplo que les vas a dar a tus hijos. Nos damos cuenta que hacemos cosas que van en contra de nuestra naturaleza, porque tendríamos que tener una naturaleza de autopreservación, pero parece que tengo una naturaleza de autodestrucción. Que cada vez hago cosas que me hacen más daño. ¿Para qué tomas Coca-Cola, por el amor de Dios? 300 gramos de azúcar que se te van a los riñones. 3 meses en que los riñones se deshagan de ese azúcar. 3 meses por lo menos. Y eso sí corre 5 kilómetros diarios. ¿Y qué pasa entonces? Me siento cansado, ya no tengo fuerzas, ya perdí la virilidad, el sexo con mi esposa. ¿De dónde viene todo eso? Pues de lo que te estás bebiendo y lo que estás comiendo. Por el amor de Dios. Virgen del Socorro. En Jeremías 17:9 dice: perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. El diagnóstico, los rayos X que Dios nos deja en su palabra, han pasado más de 20 siglos y mientras más avanza la ciencia, más descubrimos, y la Biblia tenía razón. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? No hay justo, Romanos 3, ni aún uno. Veneno hay en la boca de los seres humanos. Muchos muerden y amenazan a los demás como si fueran víboras, calumnian, lastiman la reputación de las personas, porque esa maldad que está entre nosotros tiene un origen que la Biblia le llama el pecado. Y no hay ninguna medicina, ninguna otra remedio más que la sangre de Jesucristo. Si Dios hubiera creído que nos iba a curar asistir a una religión, o portarte bien, o hacer buenas obras, ¿para qué murió Cristo? Fue un desperdicio la muerte de Cristo. Pero la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Veamos de qué forma la Biblia nos muestra que de ninguna manera estamos mejorando y que la iglesia se oscurecerá. Y antes de llegar a esto, tenemos que recordar claramente que la iglesia se forma de 2 maneras. Apúntalo si puedes: la iglesia invisible y la iglesia visible. Me explico. La iglesia invisible, o sea, todos los seres humanos que han nacido de nuevo verdaderamente, bautizados con el Espíritu Santo, regenerados
y miembros del cuerpo de Cristo, solo Dios los conoce. La iglesia visible es como la que tenemos nosotros y la que se reúne en el mundo entero. La iglesia visible es una mezcla de ovejas con cabritos. Aquí en esta iglesia hay coralillos, cascabeles, cabritos y para qué les cuento más, alacranes, hay de todo. Y solamente tú lo sabes a qué perteneces. Pero esta es la razón por la cual mucha gente se decepciona. Ay, es que este hermano, mira cómo se portó. Es que recuerda una cosa, a lo mejor ni cristiano es. A lo mejor ni cristiano es, porque el cristiano da fruto. Entonces todas las iglesias, Mateo capítulo 13, están mezcladas con cizaña y con trigo. Solo Dios sabe de las iglesias visibles quiénes son los verdaderos hijos e hijas de Dios. Y por eso dijo Cristo a los ángeles: no arranquen la cizaña hasta que yo venga, no sea que lastimen también a el trigo. Entonces Dios solo conoce quiénes son los cristianos verdaderos. Y les digo lo siguiente: en todas las iglesias del mundo cristianas, los verdaderos cristianos son un remanente. Es un grupo muy pequeño en todas las iglesias de los que son verdaderamente siguen a Jesús. Los demás son seguidores desde lejos, que les gusta el domingo y quieren, pero no pagan el precio, ni jamás se han arrepentido de su vida, ni siguen a Jesús, ni son apasionados por la verdad. Es un remanente muy pequeño. Entonces, esta es la razón por la cual la Biblia nos muestra claramente que muchos cristianos dicen Efesios 3:3 y Efesios 2:6. La Biblia dice en Efesios 2, versículo 6, que estamos sentados con Cristo en el cielo. Fíjense nada más, que estamos ya sentados en el cielo. Entonces cuando dicen, es que la iglesia tiene que ser sin mancha y sin arruga, esa es la iglesia que Cristo limpió y que está en el cielo. Pero la iglesia que está aquí abajo en el mundo, que está mezclada con cabritos y con ovejas, hay cantidad de personas que nunca se van a limpiar y nunca serán sin mancha. Aunque somos pecadores, Dios ya nos ve sin mancha y sin arruga a los verdaderos cristianos. Y esta es la razón por la cual muchos dicen, es que hasta que no sea sin mancha y sin arruga, Cristo no vendrá. No entienden que esa iglesia es la iglesia invisible, la que Dios ya sabe que están limpios por la sangre de Cristo. Esto es muy importante. Vamos a 1 Timoteo y vamos a ver algunos versículos rápidamente. ¿De qué forma la Biblia profetiza sin lugar a dudas que la iglesia va a terminar en la apostasía total? La iglesia visible. Y vamos a verlo porque 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que cuando en los postreros tiempos, o los tiempos que estamos viviendo ahorita, algunos apostatarán, o sea, abandonarán lo que oyeron, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. La apostasía de la iglesia comenzó con Roma. La primera institución, después de que murieron los padres de la iglesia católica romana, nació 350 años después de Cristo. Yo siempre que me encuentro con curas, ¿verdad?, o sacerdotes católicos, me gusta hablar con ellos porque hay muchísima ignorancia y hay que verlos con misericordia, con amor y hablarles la verdad. Yo les digo, discúlpame, ¿verdad? Pancho, en este caso se llama Pancho, si Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo papa? Nunca había pensado eso, me contestan. Pasaron 350 años para que el emperador Constantino nombrara al primer pontíficus o al primer pontífice de la iglesia romana. ¿Y qué fue lo que la iglesia romana hizo? Prohibir casarse a los curas. En los últimos tiempos prohibirán casarse.
¿Dónde dice? 1 Timoteo 3, los que sirven a Dios, Dios ordena que los que sirvamos a Dios estemos casados de preferencia. Y inventaron el voto de celibato sacerdotal, que si tú vas a ser cura, nunca te vas a casar, porque si te casas y tienes una familia, escúchame con cuidado, si te casas y tienes una familia, tu lealtad hacia tu familia y el dinero no lo vas a mandar a Roma. Mientras sea solito, no tiene tantos gastos, y así tiene hijos, va a tener que pagar escuela y renta, y mejor solito para que el dinero lo mande a Roma. Y ahorita el Vaticano es el estado más multimillonario del mundo entero. Prohibirán alimentos, viene la cuaresma, no coman carne, por el amor de Dios. ¿De dónde sacaron eso? Puro pescado nada más. A ver, Dios en el cielo, al arcángel Gabriel, chécame quién come carne, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, por el amor de Dios. Así comenzó la apostasía y se corrió hasta nuestros siglos. El Papa Francisco acaba de decir hace algunos días que él no cree en la Biblia, que hay que inventar otro documento más moderno. No hay palabras para describir las barbaridades de la apostasía de Roma. Pero esta apostasía, continuamos leyendo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, está dentro de la iglesia cristiana también. Y desde luego de los que se dicen de la boca para afuera que son cristianos. Segunda de Timoteo 4, te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no querrán oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz sobre evangelista y cumple tu ministerio. En los 80s, 90s, a mí me llegaban cartas, y me reservo el nombre, de muy famosos personajes en la iglesia, disque predicadores, diciéndome, cuando recibas esta carta, en el sobre está mi huella ungida por el Espíritu Santo, y si tú me mandas $100, Dios te librará de las maldiciones en los próximos 3 meses. Te mando y te vendo este trapito porque está ungido, y si te lo pones en la noche en tu cabeza, el trapito ungido te va a quitar el dolor de cabeza. O cómprame esto. La iglesia cayó en la hechicería. Talismanes, suertes, ya casi patas de conejo te venden del apóstol Pablo. Impresionante. Y llegaron después al final al colmo, ya para terminar, ¿verdad? Me reservo los nombres y las iglesias y todo, pero ahí me hablaban por teléfono y me decían, le hablamos de este país. Sí, hermano, habla el presidente de la alianza de pastores, sí, a sus órdenes. Pues quisiéramos que viniera usted a tener una campaña aquí en el toreo, en la plaza de toros. Sí, hermano, con mucho gusto. Y al final me decía, ¿y cuánto nos cobra por traerlo aquí? Le dije, ¿qué? ¿Qué cuánto nos va a cobrar? Le dije, ¿cómo que cuánto les voy a cobrar? Denme para el avión y mis alimentos, y si me quieren dar una ofrenda, dénmela. Es que los últimos predicadores nos cobran $5 o $10,000 por venir por 5 días a predicar. Le dije, es que no son predicadores, son mercenarios de la fe. Si me quieren dar yo no voy por la ofrenda, porque mis motivos serían equivocados delante de Dios. Si no me quieren dar ofrenda, no me preocupen. Yo no dependo de ustedes, dependo de aquel que me dijo, yo proveeré y soy tu Dios hasta el final. A ese grado. Y ahora les he recomendado a esos pastores, no sé si son o no son, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Cualquier persona que tú invites a predicar, o cualquier conjunto de alabanza que tú invites a predicar y te ponga un precio, no los vuelvas a invitar jamás. Nunca los vuelvas a invitar. Se convierten en artistas y profesionales del evangelio. Qué tristeza, ¿no? 1 Corintios 9, si no predico gratuitamente el evangelio, dice Pablo, gratuitamente ay de mí.
Vivimos dependiendo de un Dios que nos dice: obedéceme y proveeré para ti y para tu familia. La apostasía de la iglesia ha llegado a puntos donde la mayor parte de los cristianos no se han dado cuenta y les aplauden a los predicadores. Ahorita la predicación es: ¿quién quiere venir a Cristo? Pásele al corral. Yo, pásele al corral, pásele al corral, pásele al corral. Y están entrando al corral o a las iglesias cristianas, dice que personas que son ovejas, y entran sin arrepentirse, sin decirles qué es el evangelio, solamente para que la iglesia se llene y para que digan: es una iglesia próspera. Y están los corrales llenos de personas, de cabritos, y no son ovejas. Todas las iglesias funcionan de esa manera. Ya no se predica el pecado, no se predica el arrepentimiento, no se predica que necesitas saber que hay un infierno, que tu alma puede arder eternamente en el infierno. Si tú te mueres hoy, una embolia cerebral, un ataque al corazón, no me importa de qué, un atropellamiento, una bala perdida, un secuestro, tú te vas y te mueres al infierno. Así lo dijo Jesucristo. Y Él pagó en la cruz su vida para que tú escucharas la verdad. Y la verdad se encuentra en este libro. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu fidelidad y tu amor para con todos nosotros. Y gracias, Señor, porque todavía en muchas iglesias se predica la verdad, sin tapujos, directamente al corazón, tal como tú nos enseñaste a predicar. Gracias porque también en muchas iglesias hay ovejas verdaderas, que solo tú las conoces. Solo tú sabes quiénes te aman con todo el corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Te pido, Señor, que hasta el final seamos sostenidos y permanezcamos fieles en la esperanza a la que tú nos has llamado. Gracias por tu vida, Jesús, y por el ejemplo de humildad, de misericordia, por tu ejemplo de mansedumbre que nos dejaste grabado en el corazón para que sigamos tus pisadas. Si en esta tarde hay alguno de ustedes que ha escuchado este mensaje, no tienes el testimonio del Espíritu, o tu conciencia te redarguye y te dice que realmente tu vida no ha cambiado, que realmente tú no amas a Cristo con todo tu corazón, que la Biblia no es tu pasión, asegúrate en este momento, asegúrate antes de salir por esa puerta que Jesucristo es real en tu vida, y dile estas palabras sinceramente de lo profundo de tu alma: Señor mío y Dios mío, perdona mi vida, perdona mis pecados. Creo que en la cruz con tu sangre los lavaste, y ahora puedo presentarme delante de tu Padre como si yo no hubiera pecado, gracias a tu sacrificio en esa cruz. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y como creo que vives, te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame las fuerzas que no tengo, la pasión que no tengo para amarte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por darme la vida eterna y el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso, la palabra de Dios. Gracias por este libro maravilloso, la Biblia.